Buenas a todos, espero estén bien. Vamos a empezar nuestra clase de matemáticas y hoy vamos a ver la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? ¿En qué usamos la circunferencia? Y sobre todo la parte analítica que nos compete a nosotros como matemáticos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar marcando un punto en nuestra pizarra. Vamos a llamarle a este un punto C. Y alrededor de él vamos a dibujar muchos puntos de tal manera que todos ellos estén a una misma distancia del punto C. Eso vamos a lograrlo con nuestro compás. Y trazamos todos los puntos que están a una misma distancia de nuestro punto C que habíamos marcado inicialmente. Entonces, un punto cualquiera, por ejemplo, el punto P, vamos a llamarle a este punto P, está a una cierta distancia que le vamos a llamar R. Esa distancia la marcamos con este segmento y, como dijimos, le vamos a llamar R. Bien, ¿será que todos los puntos están a la misma distancia de C que el punto P? Y vamos a ver. Entonces, con una regla, marcamos, colocamos en la posición del punto C y vemos que girando la regla, todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia, que serían los 6 centímetros que marca la regla, del centro, al igual que el punto P. Entonces, vemos que, por ejemplo, otro punto Q, que puede ser este, está también a la distancia R del centro C. Esto también es entonces R. Entonces vemos que el lugar que ocupan cada uno de estos puntos que están a una misma distancia de este otro punto fijo llamado C, a eso se le llama circunferencia. Y entre sus elementos entonces tenemos el centro, que es C, el radio, que es R, y los distintos puntos de la circunferencia. Otro elemento muy importante también para trabajar con la circunferencia es lo que se llama el diámetro, que es un segmento de recta que parte de un punto de la circunferencia, pasa por el centro y llega al otro extremo, también a otro punto de la circunferencia. Como del punto de la circunferencia al centro es el radio y también del centro al otro extremo es el radio, tenemos que el diámetro es el doble del radio. Entonces, vamos a colocar todos los elementos de la circunferencia, que se abrevia de esta manera. Dijimos entonces el centro, que es el punto C. El radio R
tenemos el diámetro D, y como dijimos, el diámetro D es igual a 2 veces el radio. Estos son entonces los elementos de la circunferencia: el centro, el radio, el centro es un punto fijo, el diámetro D, cuya medida es 2 veces el radio. Bien, adentrémonos entonces ahora a la parte que nos compete hoy, que es la circunferencia. El contenido es la ecuación de la circunferencia. La capacidad es resuelve situaciones problemáticas en las que intervengan secciones cónicas. Una de las secciones cónicas, aparte de la circunferencia, tenemos las parábolas, elipses, hipérbolas. Entonces, la capacidad en cuanto a la circunferencia, lo que vamos a ver va a ser la ecuación, centro en el origen y fuera de él, radio, representación gráfica. Esto referido al sistema de coordenadas cartesianas. Los indicadores son: interpreta el concepto de circunferencia como lugar geométrico, identifica los elementos de una circunferencia, deduce la ecuación clásica, reducida o canónica de la circunferencia, distingue la ecuación de la circunferencia con centro en el origen como caso particular de la ecuación clásica. Resuelve ejercicios que involucren la ecuación clásica de la circunferencia. Bien, ¿dónde vemos nosotros la circunferencia? ¿Dónde encontramos esa forma? Veamos algunos ejemplos. En un reloj tenemos un disco compacto, el CD, que puede ser de música, de video, de juegos. Tenemos el volante de los autos, la forma que tiene la Tierra, la forma que tiene la Luna. En general, los planetas tienen la forma circular, o sea, el borde sería la circunferencia. Las distintas pelotas que encontramos para distintos deportes, por ejemplo, para el tenis, para el fútbol, básquetbol, golf, y en los platos en los que nos sirven los alimentos, también en el escudo del Capitán América. ¿Y qué es la circunferencia? Entonces tenemos una definición rigurosa, que es el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes de otro punto fijo llamado centro. Tenemos nuestro sistema de coordenadas, tenemos nuestro centro que es el punto C, tenemos un punto de la circunferencia, un punto llamado genérico con las coordenadas x, y, es decir, abscisa y ordenada. En el caso del punto fijo C tenemos por abscisa el valor h y por ordenada el valor k. Así, lo que hacemos es proyectar el punto P sobre una línea horizontal que pase por el centro, y tenemos el punto Q como proyección de ese punto P. Vemos que se forma un triángulo rectángulo, el CQP, que es rectángulo en Q. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos, que nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Los catetos son CQ y PQ, que elevados al cuadrado y sumados nos tiene que dar la hipotenusa, que es CP. Ahora bien, vemos según nuestro gráfico que el segmento CQ es la diferencia entre la abscisa del punto P genérico y la abscisa del centro, al igual que el segmento PQ, que es el otro cateto, es la diferencia entre la ordenada del punto genérico P y el centro de nuestra circunferencia. Y por supuesto, el segmento CP
A eso le llamamos radio. Así las cosas, reemplazando en nuestra ecuación pitagórica, tenemos la ecuación de la circunferencia, a la que se la llama ecuación clásica reducida o canónica, con centro C de coordenadas h, k y de radio r. Bien, ahora veamos un caso particular. ¿Qué ocurre si el centro está ubicado en el origen de coordenadas? En ese caso, la abscisa y la ordenada del centro van a ser iguales a 0. Por lo tanto, la ecuación clásica o reducida o canónica se reduce a esta que tenemos en nuestra pantalla. Un ejemplo está la circunferencia con centro en el origen y de radio 3. Vemos en el gráfico, el centro está en el origen de coordenadas, un punto A de la circunferencia, y vemos que en todos esos puntos distan 3 unidades del centro. Bien, esta sería la ecuación entonces de la circunferencia con centro en el origen y radio 3. Vemos que en el término elevado al cuadrado de la ecuación clásica, h es 0, por lo tanto no aparece, y también k es 0, por lo tanto no aparece. Ahora, vemos que para definir exactamente, para tener bien definida una circunferencia, necesitamos 3 valores o 3 parámetros, que son la abscisa, la ordenada del centro y el radio. Ejemplos, tenemos esta ecuación: x menos 3 elevado al cuadrado más y más 2 elevado al cuadrado igual a 16. Esta ecuación nosotros podemos reescribir de la siguiente manera. El primer término dejamos como está. El segundo acomodamos para que tenga la forma de la ecuación canónica. De esta manera, los valores son los mismos, no variamos en nada. De esa manera podemos extraer los datos de h del paréntesis del primer término, que es igual a 3, k, que es menos 2, del segundo término, que es la ordenada del centro, y el radio, que es 4. Tenemos entonces una ecuación de una circunferencia con centro en el punto C de coordenadas 3 menos 2 y de radio 4 unidades. Aquí podemos contar en nuestro gráfico 4 cuadritos que serían 4 unidades. Bien, pasemos a hacer un ejercicio que nos pide hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en el punto C, 1, 5, y pasa por el punto B, menos 3, 2. El hecho de que un punto pertenezca a una circunferencia significa que ese punto va a verificar nuestra ecuación general para ese caso particular. Entonces, el punto B verifica significa que al reemplazar ese punto B en la ecuación, tiene que confirmarse la igualdad que nos está indicando. Como tenemos el centro de coordenadas 1, 5, h es igual a 1, k es igual a 5, reemplazamos en la fórmula y las coordenadas del punto B, menos 3, 2, con x menos 3 y 2, reemplazamos y tenemos esta expresión. Efectuamos las operaciones indicadas y tenemos que el radio al cuadrado es igual a 25. Ese era el dato que nos estaba faltando. Habíamos dicho que necesitábamos la coordenada del centro, que son la abscisa y la ordenada, y el radio, los 3 elementos o los 3 parámetros que necesitamos para definir una circunferencia. De esta manera, con los datos que nos da el problema, obtuvimos el valor del radio, que es igual a 5 unidades. Vemos en el gráfico
la circunferencia con centro en 1, 5. El radio es igual a 5 unidades y el punto B tenemos aquí que verifica a la ecuación. De hecho está sobre la circunferencia marcada y las coordenadas son -3, 2 unidades. Finalmente, la ecuación de la circunferencia para todos los puntos es esta: x menos 1 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 25. Bien, tenemos aquí unos ejercicios propuestos para ir practicando. Después verificaremos en la evaluación y lo entregarán en una hoja al final de la clase. Ahora bien, vamos a tener a nuestra disposición una aplicación que se llama GeoGebra. Es una de las tantas que hay para graficar curvas en el plano cartesiano o en otro sistema de coordenadas, ¿verdad? En nuestro caso vamos a usar GeoGebra y pasamos a nuestra interfaz que nos muestra el plano cartesiano, las ecuaciones, y preparé un modelo genérico de ecuaciones de circunferencia de este tipo: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, es decir, la ecuación canónica. En este caso tenemos una circunferencia con centro en el origen y el radio es igual a 1. Una unidad es el radio. H es 0, K vale 0. Por eso el centro está en el origen y el radio 1. Si hacemos variar el valor del radio a un valor más pequeño, 0,5 o 0, en este caso, si el radio vale 0, tenemos entonces como gráfico un punto del plano. Si aumentamos el radio, vemos que la circunferencia se hace más grande, entonces estamos dibujando circunferencias llamadas concéntricas, es decir, que tienen el mismo centro, hasta el más grande que calculamos que es la de radio 5. Si en todo caso hacemos variar las coordenadas del centro hacia los distintos cuadrantes, vemos que si hacemos variar solamente la abscisa del centro, se nos mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Si variamos solamente la ordenada del centro, se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. Entonces podemos ir ubicando el centro de la circunferencia para que esté ya sea en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. Hablamos del centro, puede ser toda la circunferencia o solamente el centro. También en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. De esta manera entonces vemos que manejando esos tres parámetros que habíamos dicho, el radio, la abscisa y la ordenada de la circunferencia, nosotros tenemos perfectamente definida a la circunferencia. Muy bien, con esto entonces terminamos el desarrollo de la clase. Espero hayan aprovechado la explicación y estaré atento a las consultas o preguntas o dudas que tengan y me pasen a la plataforma. Gracias a todos.